Buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Les saluda Jonathan Stubbs. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 7 de octubre. Gracias por la gentileza de tu sintonía. Este es el día que hizo el Señor. Nos alegramos y nos gozamos en Él. Es un gran privilegio que Dios nos concede de llegar a cada uno de ustedes a través de este medio, por la misericordia, la bondad de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a encomendar nuestras vidas al Señor y presentar este espacio en las manos del Todopoderoso, de aquel que tiene en sus manos el control y el señorío, el dominio de todo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos regalas. Gracias, Señor, por la dicha, el privilegio de poder despertar a un nuevo amanecer. Gracias, oh Dios, por el descanso de la noche. Y gracias, Señor, por el sueño, las fuerzas que solamente tú das. Eres exaltado, eres engrandecido, Señor. Te presentamos nuestras vidas delante de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Padre, que dependemos continuamente de ti. De que, oh Dios, tú abres tu mano y eres el que nos colmas con todos tus favores y tus misericordias. En este día te rogamos tu favor, que tu mano bondadosa esté con nosotros, que tú nos guíes y nos concedas sabiduría en las decisiones que vayamos a tomar. Señor, aún en las palabras que salgan de nuestros labios sean palabras de sabiduría, de gracia, palabra sazonada con sal, a fin de dar gracia al oyente. Y que en el nombre de Jesucristo tú obres, oh Dios, en cada corazón, en cada vida, trayendo esperanza, trayendo fortaleza, restaurando el corazón afligido, fortaleciendo al débil y sanando al enfermo. Señor, sabemos de que tú eres el Dios todopoderoso y tú eres nuestro único escudo. Así como le dijiste a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Tú eres, Señor, nuestro escudo. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra roca fuerte, nuestro estandarte. Tú eres, Señor, nuestro único refugio. A ti acudirá, correrá el justo y será alcanzado, cubierto, guardado por ti. Bendito Dios, nos presentamos tal cual somos ante ti. Recibe, Señor, las alabanzas, la adoración de tu pueblo que en este día se postra y te adora, Señor, por tus proezas y por tus maravillas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, y ya está con nosotros el pastor Néstor Aponte. Buenos días, mi hermano, Dios te bendiga. Buenos días, hermano, buenos días. Estamos aquí al pie de lucha y con la misericordia de Dios para compartir este programa con ustedes. Amén, amén. También está el pastor Freddy Toledo. Dios te bendiga, amado. Amén, mi hermano, amén. Gracias al Señor estamos aquí al pie de la cruz. Amén. Bien, vamos a entrar al tema que nos atañe en esta semana. Recuerde que estamos en el mes de la Reforma y hemos estado tratando acerca de las 5 solas. La semana pasada estuvimos tratando la primera, el primer punto, que era sola escritura. Y qué bueno, qué gran bendición, ¿verdad? Saber que
tenemos la palabra profética más segura en la cual debemos estar firmes. Tenemos la espada del Espíritu, como dice Pablo. Tenemos esa espada de doble filos, que es la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra. Ese era el compromiso que tenía Timoteo de dar lo que había aprendido, tanto de su madre como de su abuela Loida. De igual manera nosotros también debemos enseñar, predicar la palabra, no sustituir el mensaje de la Biblia por otro mensaje. Ese es el mensaje en el cual nosotros debemos confiar en lo que Dios ha dicho. Pues en esta ocasión vamos a hablar acerca del segundo encabezado, que es sola fide. Solo por la fe Dios salva. Y Lutero tenía esto bien claro, de que el hombre alcanzaba salvación solamente por la fe en Jesucristo. En cambio, habían algunos que contradecían a Lutero y decían, no, el hombre necesita la fe y necesita también guardar otras cosas, como las obras, y también necesita guardar las tradiciones de la iglesia para poder ser salvo. Y yo quiero que miremos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y me llama mucho la atención lo que dicen los versículos 6 al 8. Dice, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Romanos 5.1 era uno de los pasajes en los cuales Lutero se apoyaba al decir que el hombre era salvo solo por medio de la fe. Ahora, hay una pregunta que es necesaria, que yo sé que a ustedes también le han hecho esa pregunta, a mí me la han hecho. ¿Y qué pasa con relación a las obras? Porque Santiago dice que la fe sin obra es muerta, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos crear un balance en este sentido? Sería bueno que nosotros tocáramos este tema a la luz de las Escrituras. Así que vamos a dejar primero a nuestro hermano Néstor Aponte y luego al pastor Freddy para que nos hable sobre esto. Adelante. Muy bien. Realmente hay muchos autores que están tratando de decir que ok. Decía que hay muchos autores que tratan de
decir que Pablo y Santiago tenían diferencia, pero realmente no había ningún tipo de diferencia, porque el Señor fue claro y Santiago también. El apóstol Pablo está mirando la fe desde el punto de vista de Dios, pero sin dejar en ningún momento de indicar lo que Santiago dice. La fe se muestra y se muestra por lo que hacemos. Yo tengo fe, dice Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. O sea, el que cree realmente en Jesucristo va a obrar de acuerdo a lo que cree. Si no obra de acuerdo a esa profesión que ha dicho o que tiene, realmente su profesión es vana. No hay ningún problema con esto. El problema es que muchas veces queremos tener nosotros el control haciendo la fuerza por fuerza. No, voy a hacer esto. Y es lo que le pasaba al monje Lutero. Lutero trataba de esforzarse él, y veía que fallaba a cada instante, porque Dios nos muestra a nosotros que realmente no somos suficientes por nosotros mismos para mantener nuestra conducta día tras día, que necesitamos de Dios, necesitamos del Señor. Y es por esto que el apóstol mismo decía, fíjese que el que está firme, que no caiga. No te envanezca porque tú puedes hacer una cosa ahora, porque también tú puedes caer en cualquier momento. Muchas veces nosotros caemos en falta porque nos creemos muy santos. Y sí. Voy a tratar así. Dame. Con relación a lo que Néstor acababa de decir, es que ¿Se escucha mejor ahí o no? sí, alzar un poquito más la voz, ya que hay algunos hermanos que me dicen que se escucha muy bajito. Pero ¿Y ahora? sí, lo que Néstor acaba de decir es que las obras no son un requisito para ser salvo. Sin embargo, la fe verdadera es evidenciada a través de obras. Es decir, que usted no puede divorciar la fe de las obras. Muchas personas dicen, bueno, yo voy a obrar para ganarme mi salvación. Y comienzan a hacer una serie de cosas porque entienden que con esto ellos van a comprar el favor de Dios. Y Dios va a decir, wow, mira todo las cosas buenas que ha hecho esta persona, déjame darle porque se merece ese premio, porque se lo ganó, como dicen, lo trabajó. Nosotros trabajamos por un salario y usted trabaja una semana completa, o 15 días o un mes completo trabajando y se esfuerza porque usted dice, bueno, a final de mes yo sé que voy a cobrar mi salario. Y hay personas que también comienzan a repartir la leche sin la vaca estar comprada, que hasta están contando con ese salario y ya comienzan a endeudarse, ¿no? Porque a final de mes yo voy a cobrar un salario. Es decir, el hombre trabaja por un salario, pero en el reino de Dios es al contrario. En el reino de Dios es por gracia. Y la gracia de Dios implica un don, un regalo que nosotros no merecemos. Entonces, ¿qué pasa con las obras? El hermano Néstor explicaba que las obras no son un requisito
directo para ser salvo. Sin embargo, la fe que es verdadera, que es genuina, se va a evidenciar. Porque usted no puede decir, no, yo tengo fe, yo creo que el Señor me salvó, y que no se vea un fruto, que no se vea nada, que los demás no puedan evidenciar de que realmente tú eres salvo. No sé si el hermano Néstor puede completar esto que estoy diciendo. Sí, sí, así es. Es que muchas veces nosotros creemos que eh, lo que hacemos no nos salva, pero lo que hacemos es un reflejo de lo que ya hemos sido. Si somos salvos, tenemos que actuar como salvos. Y es por esto que Lutero tenía su problema cuando empezó a ver que él mismo por sí mismo no podía realmente alcanzar eso que querían imponerle. Y ahí fue que él tuvo que ir a las escrituras, y cuando nosotros vamos a las escrituras nos damos cuenta que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Nos damos cuenta que nosotros no podemos por nosotros mismos, pero tenemos ayuda, que Él es el Santo, y que si fallamos, no por eso vamos a dejar de ser salvos, pero si fallamos no nos vamos, porque esa es la diferencia. Es por gracia, por la fe, pero cuando actuamos por fe, nos damos cuenta que cuando fallamos no podemos quedarnos ahí. Y no es que vamos a tener el pecado como una práctica continua. Ah, no, yo tengo aquí un resguardo. No, no, aquí no hay resguardo. Si está mal, lo reconozco y me aparto, porque también nosotros como humanos y como hombres tenemos responsabilidad. Y es donde queremos tener el balance. Vamos a tener la parte del pastor Freddy que nos dice sobre este tema. Bueno, ciertamente el problema mayor que Lutero estuvo tratando en aquellos días fue precisamente este, de que los, sus compañeros de religión estaban enseñando a través de la venta de indulgencias que un alma puede entrar al reino de los cielos a través de lo que hace, y la fe era solamente un requisito secundario de acuerdo a esto. En el texto que el pastor Jonathan leyó de Romanos 5, hay un par de cosas que se menciona que deben llamar bastante la atención. Versículo 6 de este capítulo 5. ¿Puede leer ese texto, mi hermano Jonathan, el versículo 6? El versículo 6 Sí, de Romanos 5. dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa ese texto? Cuando tomando como punto de partida lo que dijo el pastor Néstor con relación a Santiago y con relación a Pablo, de que hay una situación actualmente, y no actual, una situación de hace mucho tiempo con muchos comentaristas de que dicen que Pablo o que Santiago contradice a Pablo, y en fin, esto es un asunto que se ha planteado. Lo cierto es que cuando la carta de Santiago se escribe, según los estudios que se ha hecho, fue la primera carta del Nuevo Testamento que se escribió. Es decir, Santiago se escribe antes de que de que se hubiesen escrito los evangelios, el libro de los Hechos, o que Pablo hubiese venido a la escena. De hecho, que esto nos indica que es probablemente que Santiago, uno de los hermanos de Jesús, ya había sido convertido primero que Pablo cuando se escribe esta carta. De manera que lo que Santiago está tratando es un problema completamente diferente a lo que Pablo está tratando cuando escribe. Pablo trata el tema de la fe desde un punto de vista teológico, como Dios lo ve, y Santiago, que está tratando con personas de su época, quienes debían practicar el evangelio,
él está planteando que en la práctica del Evangelio nosotros demostramos si realmente en nosotros hay fe. Mira la diferencia. No que estamos practicando el Evangelio para salvarnos, sino que la práctica del Evangelio, que es lo que Santiago está presentando en su carta, es el resultado de la fe que Cristo ha puesto en nosotros. Por esto en el capítulo primero, versículo 22 de la carta de Santiago, Santiago dice diciendo, no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Es decir, Santiago lo que está planteando es una vida práctica en lo que respecta al Evangelio. Pablo plantea que la muerte de Cristo tiene como lugar llenar una necesidad del alma humana, cual es que por nuestros pecados hay tanta debilidad en todo lo que somos, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra alma, etcétera. Por nuestros pecados somos tan débiles que por más que nosotros hagamos para alcanzar la salvación, nuestra debilidad no nos permite alcanzar la salvación por lo que hacemos. Por eso dice el texto, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque aún la fe, el requisito para creer en la obra de Cristo en la cruz, aún la fe, Dios la otorga como un regalo. Por gracia soy salvo, dice el texto de Efesios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muy bien. La fe es un regalo que Dios nos da para creer, para ver la obra de Cristo como suficiente a nuestro favor, para creer esa obra que Dios hizo en nuestro lugar. De manera que cuando plantea Lutero en una de sus tesis que somos salvos solo por medio de la fe, y posteriormente a Lutero, una serie de hombres que le sucedieron, ya sea por muerte o ya sea por la época en que nacieron, cada uno de ellos planteó que nosotros podemos alcanzar la salvación en nuestras almas. Es por la fe, porque la fe abre los ojos de nuestro entendimiento, abre los ojos de nuestra alma y nos pone a mirar a Cristo y a su cruz, que es el sacrificio que nos concede a cada ser humano alcanzar la salvación. Algo más. Cuando Pablo escribe esta porción de la Escritura, tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 de Romanos, los comentaristas entienden que fue una respuesta que Pablo escribió ante lo que estaba sucediendo en el pueblo hebreo, a quien originalmente se le escriben muchas de estas escrituras, y en este caso a creyentes que estaban en Roma, hombres, entre ellos habían prosélitos que se habían convertido de sus religiones al judaísmo, y habían judíos que se habían convertido al cristianismo, a la fe. En la tradición hebrea se piensa, y eso lo enseña incluso uno de los libros apócrifos, creo que el Segunda de Macabeo es que enseña eso, plantean a Abraham como un hombre que no necesitó de la fe para ser salvo. Eso es lo que plantea en el libro de Segunda de Macabeo, un libro apócrifo. Y Pablo está respondiendo a esto diciendo que no tan solamente necesitó de la fe para ser salvo, hablando de Abraham, sino que también tanto el capítulo 4 como el capítulo 5 de Romanos hablan de Abraham como un impío que necesitó de la gracia de Dios. Y por esto el versículo 6, donde plantea a Abraham como un hombre que era débil por sus pecados, un hombre que, al igual que todos nosotros, estábamos fuera de la gracia de Dios, y que Dios le concedió la fe como ese don necesario para que mirara y creyera en el sacrificio de la cruz. Y esto se ve tipificado a través de su hijo, a quien en su momento incluso Abraham lleva a sacrificar, porque Dios se lo ordenó. Y en el momento que iba a hacer el sacrificio, Dios se lo ordena que parara, porque era una cuestión de Dios mostrar a Abraham que la cuestión era por confiar en Cristo, no en lo que él hacía. Más Muy, adelante en el libro a los Hebreos, en el capítulo 11, se habla de que por este acto de que Abraham llevó a su hijo a sacrificar, en sentido literal, hablando literal de lo que hizo con la fe, él los recibió nuevamente de entre los muertos, porque era un hombre de fe. Dios le dio fe para creer,
Dios se le dio fe para caminar, Dios se le dio fe para que anduviera con Dios y por esto Abraham se le plantea como el padre de la fe, pero no una fe que nació en él, sino que Dios le concedió la fe para que confiara unos 4000 y pico de años antes en el sacrificio del Mesías prometido. Amén. Me gustaría leer el pasaje de Santiago que tú hacías Mi hermano mención. Jonathan está ahí. Sí, sí, te escucho. Ok. Me gustaría leer el pasaje de Santiago que tú hacías mención. eh, Santiago capítulo 2 y que nuestros hermanos oyentes también puedan ubicarse ahí. Desde el versículo 14, escucha bien lo que nos dice. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí Santiago hace como un juego de palabras, pero la idea siempre es la misma. La idea es la misma. La fe verdadera siempre irá evidenciada por medio de las obras. Aunque las obras solas, sin la fe, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, las obras sin ningún tipo de fe no son un requisito para ser salvo. Las obras en sí no son requisitos, no son... son una evidencia de que ya nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, de que somos salvos. Son una evidencia de la fe, no al revés. Voy a poner un ejemplo. Una persona que está en su lecho de muerte. Imagínate una persona que obró muchas maldades, que hizo muchas cosas. Un delincuente, una persona que anduvo haciendo cosas malas. Y de repente está en una condición de agonía, está agonizando en su lecho de muerte. Y esta persona en sus últimos momentos de vida dice, yo creo en Cristo. Y confiesa a Jesucristo como su Señor, su Salvador. Como lo hizo aquel ladrón que estaba en la cruz. Quizás no tuvo tiempo para hacer muchas obras. No tuvo tiempo para hacer todo esto que menciona Santiago aquí, porque estamos hablando de que tuvo una vida de maldad, de pecado, de crímenes, etc. Pero en sus últimos momentos, él creyó en Cristo. No hay hermano, duda de que esa persona que cree en el Señor en sus últimos momentos de vida y parte de esta tierra, el Señor los recibe. Así como le dijo a aquel ladrón, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, por eso el tema es un poquito complejo, porque no podemos decir, bueno, las obras son necesarias para... es un requisito para la persona ser salvo. Porque hay casos, ¿verdad?, donde la persona no tiene tiempo para hacer obras porque está en su lecho de muerte. Solamente la fe. Cree en ese momento en el Señor Jesucristo y se va de este mundo.
Hermano Néstor, adelante. Sí, sí, realmente como ustedes dicen, y como dice las escrituras, que es lo más importante. Eh, Efesios 2:8, un verso que la mayoría de las personas tienen presente, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Pero ninguna de las dos, ni la fe ni la gracia, son de vosotros. Es un don de Dios. Dios es el que da ese don. Dios es el que da las gracias para nosotros salvar. Dios es el que nos da la fe a nosotros también. No por obras. Dice no por obras, no por lo que hacemos, para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras. No es por obra, pero las obras fueron creadas para que nosotros viviéramos en ella. Un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios, ¿qué hace? Da muestra de esa fe obrando. Y es por eso que en ningún momento Pablo y Santiago se contradicen. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. El problema es que las obras de nosotros, que muchas veces se ven marchitas por lo que hacemos, por nuestros pensamientos, por las cosas malignas que hay en nosotros, nos enseña que no somos suficientes, nos enseña que nosotros no tenemos la fuerza por sí mismos. Esa fuerza la da Dios. Al que cree estar firme, mire que no caiga. Podemos todos caer, pero por la gracia de Dios somos lo que somos. Como decía el pastor Wilson Toledo, Abraham mostró la fe por lo que él hizo. Dios sabía lo que había en el corazón de él. Entonces, ¿por qué Dios dejó que él llegara hasta el punto de levantar el cuchillo? No fue por Dios, realmente fue por Abraham. Fue por Abraham. Abraham tenía que saber hasta dónde, hasta qué grado tenía esa fe él. Porque a Dios no tenemos que mostrarle nada. Dios dice que nosotros confesemos nuestro pecado, no por él, sino por nosotros. Nosotros obramos, no por Dios, es por nosotros. Nosotros somos los que tenemos que estar conscientes de lo que hacemos es para Dios, para la gloria de Dios. Y no porque podamos nosotros hacer nada por nosotros mismos. Claro que sí, claro que sí. Y también cabe destacar que en la Biblia encontramos mandatos de Dios, órdenes de Dios de que nosotros debemos obrar, debemos hacer misericordia con otros. Un pasaje que encontramos en Gálatas capítulo 6, versículo 9, donde el apóstol Pablo dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Y según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Señor. Entonces hay mandatos en las escrituras de que sí debemos obrar, de que sí debemos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido y debemos compartir con otros. Santiago presenta un ejemplo práctico. Si una persona que tiene necesidad de alimento y tú le dices, está bien mi hermano, yo voy a orar por ti para que, para que el Señor te supla. Bébete un agua y azúcar. Sí, pero si tú tienes la posibilidad, porque a veces nadie puede dar de lo que no tiene. Muchas veces tú no tienes en el momento y tú dices, bueno, lo que tengo es poquito, déjame compartir de esto poquito. No tengo mucho, pero te voy a dar de lo poquito que tengo.
Este, pero si tú no puedes en el momento satisfacer esa necesidad, no podemos tampoco endurecer el corazón a tal punto de decir, no, mi hermano, créele a Dios que Dios te va a abrir puertas, Dios te va a suplir. Como dice Santiago, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Es decir, es una falta de amor, es una falta de misericordia, es una falta de identificarse con la necesidad del otro cuando yo actúo de esa manera, aunque diga que soy cristiano, que tengo la fe dura como un coco, ¿verdad? No, realmente no estoy demostrando de que mi fe es genuina, que es verdadera, porque no está siendo acompañada con la misericordia. Yo quiero que el pastor Freddy nos amplíe un poquito sobre esa parte. Mira, es que hay algo que es obvio. Santiago lo que plantea es esto. Lo voy a decir en buen dominicano. ¿Tú eres evangélico? Pues pon en práctica lo que tú crees. Eso es lo que Santiago está planteando. Porque nuestra vida como hombres de fe es una vida donde practicamos lo que Dios ha ordenado. Por eso el texto de Efesios capítulo 2 verso 10 es un texto que citó el pastor Néstor. Dios ha preparado de antemano las obras en las que debemos andar. Y mira, leer esa carta de Santiago es tan confrontadora, porque Santiago empieza sin lugar a dudas hablando de lo que oyen la palabra. Lo que oyen la palabra y lo dice que no sean oidores olvidadizos, porque que la palabra, el Evangelio de Cristo, nos presenta primero lo que somos y nos demanda lo que debemos poner en práctica. Interesante ver esa carta de Santiago también porque te presenta cosas que son de la vida diaria. Te presenta en ese capítulo 2 el texto que citó el pastor Jonathan, te presenta un aspecto práctico de la vida. ¿Cuál es lo primero? De versículo 1 al 13 te dice, si a tu iglesia entra un hombre andrajoso y entra uno con ropa espléndida, y tú te encargas de establecer una injusta diferencia entre uno y el otro, hasta el punto que aquel que viene vestido de esplendidez y con un anillo de oro, tú lo sientes en el mejor lugar, tú estás haciendo una asesión de personas. Y está diciendo con eso en el versículo 9 del capítulo 2 que la asesión de personas es pecaminosa, es pecado, es un quebrantamiento de la ley, porque se demanda que nosotros pongamos en práctica la ley. Y si nosotros quebrantamos diciendo que somos creyentes y quebrantamos un aspecto que Dios dice que no lo quebrantemos, eso nos está mostrando entonces que si no ponemos en práctica de la manera en que Dios lo ordena, de manera justa su palabra, eso indica entonces que nuestra fe no está obrando con justicia. Ujú, ujú. No nos está diciendo en ningún momento que por hacer esto o aquello ganaremos el favor de Dios. Porque si nosotros ganásemos el favor de Dios por lo que hacemos, entonces, como Pablo dice en otro lugar, por demás murió Cristo. La muerte de Cristo fue un sacrificio entonces inválido si por lo que yo hago puedo llegar y entrar al reino de los cielos. Así es. Cuando en aquel momento Lutero combatía este problema que estaba pasando, fíjense el problema que pasaba, y esto es bueno que los hermanos recordemos esto. Se estaba cobrando dinero porque el Papa en aquel momento vendía un documento, una indulgencia firmada, y con ese documento que se vendía se le decía a la persona que compraba la indulgencia, mira, cuando tú te mueras, tú te presentas con este documento delante de Pedro, el que tiene la llave del reino de los cielos, y como tú vas a estar en el purgatorio, él va a disminuir el tiempo que tú vas a estar en el purgatorio. Era lo que se estaba, era lo que se estaba vendiendo. Y por esto Lutero entonces critica la acción
en ese momento de sus compañeros de religión, de los demás sacerdotes, y por esto hace esta protesta, donde a través de la 95 tesis protestó diciendo que la entrada al reino de los cielos es un asunto que se obtiene solamente por fe, sin que el hombre obre absolutamente nada, porque la salvación que Dios otorga lo hace de manera gratuita. Así que la fe es por el oír, dice Pablo en Romanos 10, y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Somos llamados a obrar? Sí, somos llamados a obrar. Así como el hombre dice a la mujer, te amo. Ok, demuéstralo ahora con hechos. Porque Cristo mostró que ama a su iglesia, obrando, muriendo por ella, sacrificándose. Y ahora la fe, para mostrar realmente que somos de Cristo, se nos demanda que pongamos en práctica el Evangelio de Jesucristo. Amén. Me gustaría escuchar algunas opiniones de nuestros oyentes con relación a este tema, ¿verdad? Es un tema que para muchos es un poco confuso, ¿no? Porque no entienden de cómo una persona puede tener fe y a la vez eh, las obras. Hay algunos dicen, bueno, es que las obras es una manera, ¿verdad?, para uno ser salvo. Hay unos que mantienen esa posición y hay otros que, al igual que Lutero, enseñaban de que la fe era básicamente un don de Dios y por tanto era solo por medio de ella, solamente por la fe en Jesucristo podíamos ser salvos. Usted puede enviar una nota de voz con su opinión a través del 829-836-0088, que usted opina sobre este tema, que cree sobre este tema. Bien, vamos a dejar a Néstor en lo que los hermanos dan su punto de vista. Néstor, adelante. Sí, también hermanos pueden hacer preguntas, porque muchos están preguntándose por qué son las cosas. Realmente en la vida en que estamos hoy, ese balance tiene que hacerse, porque es que hay muchas personas que en la calle diciendo que son cristianos y se comportan, como dicen muchos, peores que los impíos, peores que aquellos que dicen que no son cristianos, que no son nada. Y es por esto que este balance tenemos que hacerlo. Tenemos que levantar la bandera de que solamente por la fe, la salvación, pero que esa fe está presente siempre en el corazón del creyente para querer obrar. Es que el Señor ha cambiado nuestro corazón. Y si el Señor ha cambiado nuestro corazón, ese corazón cambiado debe mostrarse por lo que hacemos. Las personas en la calle están cansadas de ver gente con una Biblia debajo del brazo y haciendo lo que ellos quieren y haciendo cosas que van en contra de los demás, hablando cosas que ofenden. Entonces, la gente está cansada de esto. Las personas están cansadas y tienen razón, tienen razón, porque con razón están cansadas. Porque es que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir a Dios. No solamente con nuestras palabras. Es muy bonito hablar, es con lo que hacemos. Amén. Porque cuando el Señor le dijo, no, si tu enemigo te lleva, quiere que tú lleves una milla, no, llévale dos, ve con él dos. Si te dan una bofetada por la derecha, ponle la izquierda, ponle la derecha. No, el balance es claro. No nos pongamos la otra mejilla. Es decir, realmente hay necesidad, no solamente de parte del pueblo de Dios, que también es otra cosa. Algunas veces no creemos que debemos orar solamente de la familia de la fe. No, tanto como lo de la... Se nos fue Néstor. Bueno,
Los hermanos que no me llamen, sino que me manden notas de Se voz. cayó, pero ya Notas volvió. de voz solamente. Se cayó. Sí, 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 repite porque la ya última regresaste. parte, la última Continúa. parte. Realmente lo voy a dejar a ustedes terminar ahí porque no tengo tanta señal. Ok. Hay otra persona manejando conmigo aquí. Estamos yendo a un trabajo un poco lejos, pero el Señor nos permite, a través de la tecnología, estar juntos. Y qué bueno que nosotros podamos levantar la bandera de la fe. Bueno, tenemos algunas opiniones de Ok. nuestros oyentes. Vamos a escuchar. Vamos a ver si el pastor Jonathan Sí, tiene. vamos a escuchar las opiniones de algunos hermanos que están ahí. Parece que no tiene acceso el pastor Jonathan, pero creo que estamos en el aire. Pues lo siento, Sí, sí, Salvo. vamos a escuchar algunas opiniones de nuestros oyentes que están ahí, que quieren dar también su opinión con relación al tema. Así que vamos a escuchar la primera. Adelante, Dios le bendiga. Buenos días, Pastor Jonathan Stud, audiencia de Levántate Temprano. El Señor les bendiga y les guarde. Les saludo en Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La palabra de Dios es muy clara, hermano. La fe y las obras no son enemigas, siempre van a estar juntas. Ambas son parte de la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que Él ha dado a nuestras vidas. Esa gracia, y ellas nunca se van a contradecir. La gracia divina nos ofrece el perdón para con nuestros pecados, solamente por la fe en Cristo Jesús. Y nuestra vida debe mostrar esa obra redentora de Cristo. Es decir, la obra que Cristo hace en nosotros debe dar testimonio y esa es una evidencia de nuestra salvación. Un abrazo, que el Señor les bendiga. La hermana Bel, que desde España, que nos comparte esta opinión. Vamos a escuchar la siguiente. Vamos a escuchar varias opiniones y luego al final entonces damos los comentarios. Adelante. Dios le bendiga, pastor. Esa es una de las cosas que yo siempre me he preguntado, pastor. ¿Por qué Dios a veces tiene que usar la gente, el impío, para llevar una bendición a una persona cristiana? Si en la fe habemos muchos cristianos que quizá tienen la posibilidad de hacer ese servicio y Dios utiliza al impío, porque muchas veces Dios utiliza al impío. Yo quiero que me contesten esa pregunta, porque esa pregunta es un poco profunda, Dios a veces utiliza hasta el mismo enemigo para llevar una bendición a uno de la fe. Bien, en breve vamos a responder tu pregunta, mi hermano. Vamos a escuchar la siguiente. Adelante. Muy buenos días a todos, hermanos. Desde Massachusetts, Juan Aponte, mi pregunta relacionada cuando tenemos denominaciones como la católica. Si la pregunta que le hacen muchas veces o le hacemos a ellos es una pregunta por fe, por ejemplo, su fe es católica, significa que ellos tienen un pensamiento diferente a nosotros, los cristianos convertidos. Tengo una situación, una familia me está pidiendo que le confirme un hijo en la iglesia católica y yo le dije que no. Tengo que hacerle la explicación ahora, pero ese es mi asunto. Buen día, Dios les bendiga. Ok, en breve vamos a contestar. La siguiente, buenas. Muy buenos días, queridos hermanos, queridos pastores que están en esta reunión de enseñanza. Pues quisiera opinar que realmente la Biblia es suficiente para contestarse a sí misma las preguntas y las incógnitas que a veces nos surgen. Por lo tanto, quiero decir que todo lo que han dicho pues es así.
como está en la Biblia, y que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Y en cuanto hagamos algo, pues es una obra. Así que Isaías 64:6 dice muy clarito que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces no podemos hacer nada y al contrario añadimos es más pecado al pecado. Por lo tanto, la salvación la recibimos de nuestro Señor Jesucristo y una vez que la recibimos, empezamos a hacer esa obra maravillosa de compartir el Evangelio y de dar el fruto del Espíritu, ya que ha venido a nuestra vida para cambiarnos, para darnos esa vida espiritual que anhelábamos y que no podíamos obtener. Y por ello estaremos eternamente agradecidos al que nos dio la salvación. Y por eso es que obramos, para agradecerle por habernos salvado. Muchas gracias, Dios les bendiga. Amén. Vamos a esta última. Adelante. Muy buenos días para los tres. Un buen análisis de las escrituras. Ricardo Dotel de este lado. Entiendo que la fe debe ir de la mano con las obras. Y principalmente cuando un hermano está pasando por una turbulencia, solamente con usted orar por ese hermano está haciendo una obra. De igual manera, cualquier persona que no es cristiano y necesita de una silla de ruedas, necesita de una ayuda, necesita de una colaboración material, y ustedes lo pueden hacer, también entiendo que es obra, y esa obra va de la mano con la fe. Entiendo que diariamente, quizás ustedes no lo vean de ese punto, pero diariamente ustedes van de la mano obra con la fe, haciendo por el prójimo cosas que otros no hacen, orando, ayudando a salir de algunos problemas, y siempre están poniéndolo principalmente en las oraciones. Para mí esa es una de las obras principalmente y más satisfactoria que se le puede tener a una persona. Muy buenos días, hermanos. Dios le bendiga. El tema que estamos tratando sobre la fe es, si nos ponemos a analizarlo, es tan sencillo, pero a la vez tan complejo cuando no nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo. La fe es un don de Dios que Dios lo regala a todo aquel que cree, y lo dice su palabra en Efesios. También la fe necesita ser cultivada. Después de usted haber creído, haber recibido ese don, usted tiene que ejecutar para demostrar que verdaderamente en quien usted ha creído. La pregunta del hermano de que por qué Dios tiene que utilizar a veces hasta el impío para bendecir a un hijo de Dios en lugar de un hijo de Dios a otro hijo de Dios. Sencillamente la dureza de nuestros corazones. Esa fe no la hemos rendido, la hemos recibido, pero no la hemos rendido a los pies de Cristo. Cuando yo no ayudo a un hermano que está necesitado, yo estoy poniendo primero mis necesidades, mis convicciones y mi conveniencia. Entonces, eso no es una fe que el apóstol Pedro decía que la debemos de cultivar, que la debemos de llevar a ejecución. Estoy parafraseando, pero eso es lo que recuerdo de ese pasaje. Dios nos da una fe para convicción, para salvación, y luego esa fe se ejecuta para glorificar el nombre de nuestro Dios. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros hermanos. Pastor Freddy, adelante. Pero ahí hay un par de hermanos que han bateado duro. Sí, han bateado duro porque mira lo que dice el hermano Dotel. Mira, lo del hermano Dotel, nosotros somos medios a través de quienes Dios manifiesta sus misericordias.
Y si tomamos en cuenta lo que él mencionó, podemos ver en las escrituras que aún hubieron personas no creyentes, no impías, que fueron utilizadas no solamente para que una sola persona fuese bendecida, sino el pueblo completo de Israel. Nabucodonosor fue uno de ellos, que aproximadamente unos 150 años antes de Nabucodonosor, ya Dios le había dicho al profeta Jeremías que era su siervo y que lo iba a utilizar, uno, para, para juzgar el pecado de Israel y dos, para preservarlo. Sí, no. Otro, correcto. El mismo faraón en los días de José. Dios utilizó a esta gente sin conversa para preservar a su pueblo, porque somos medios que Dios utiliza para mostrar su voluntad. Eso es algo obvio. Y a ver, el hermano de Boston también dijo algo de confirmar. Mira, hermano, hay algo sencillo. Solamente alguien que está convencido de los pasos que va a dar es que se confirma. Un niño no puede ser bautizado porque no tiene conciencia. Hay otras muchas cosas que quisiéramos hablar, pero por causa del tiempo no se nos da. Sí, Pero sí. algo es cierto. La hermana mencionó, creo que no, el nombre no lo tengo en mente. Dios nos da fe para que obremos en fe. Esa es la realidad. Dios nos da fe para que obremos en fe. Así que, bueno, se nos ha ido el tiempo, señores. El tema es muy interesante, pero por razones de tiempo tenemos que dejarlo aquí. Que el Señor les bendiga, les guarde. Mi hermano Néstor, quería decir algo. Amén. Sí, estamos aquí. No. Amén, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, mañana entonces nos reencontramos si el Señor así lo concede. Que Dios les bendiga a todos, que la paz de Dios sea con ustedes. Amén. Amén. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63:1. Levántate temprano, es una cita con Dios, a las 6 de la mañana. Si este programa ha sido de edificación y apoyo espiritual y deseas contribuir o patrocinar este programa, comunícate con nosotros al WhatsApp 829-836-0088. Dios ama al dador alegre.